Buenas tardes. Qué gusto poder saludarlos a todos ustedes. Como siempre, le damos la mejor de las bienvenidas a este su programa de Ecos de la 4T. Esperamos y le deseamos que en donde quiera que se encuentre esté teniendo una muy bonita tarde. Hoy es jueves, día de Ecos de la 4T, y estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó bien, desde Guadalajara, capital de Jalisco. Y los hemos convencidos de que si alguien ahora tiene algo que decir o que hablar, este es el mejor momento. En la conducción, Jerónimo Flores González, y en la producción, Víctor, Jorge, Diego y Pamela, a quienes saludo. Se los llevaremos a todos ustedes con el mejor de los gustos. Mire, todos los integrantes del equipo, por supuesto ya conocidos por usted, tal y como lo hemos venido haciendo, les hemos preparado un muy buen programa. Así que lo invitamos a que se quede con nosotros. Y gracias, muchas gracias por brindarnos su atención y por apoyarnos. En un momento, comenzamos. Bien, pues ya estamos iniciando otro nuevo programa y se encuentra ya aquí en el estudio para su participación semanal todos los jueves el profesor Gabino Berumen Cervantes. Profesor Gabino, buenas tardes. Qué gusto, licenciado ¿Cómo Jerónimo. está? Muy bien, muy buena tarde. Aquí a la orden. ¿Ya el clima más clemente o todavía? Ya no está tan inclemente el calor porque ya parece que hoy sí el temporal de lluvias ya empieza a manifestarse como debe de ser. Pues se veía una tarde con amenaza de lluvia, esperemos que... Sí, sí, sí. Hoy nosotros estamos viendo que en la madrugada o en la noche, hay ya lluviecita que amaina el calor, entonces, qué bueno. Pues nos pone de buen estado de ánimo, ¿no? Por supuesto, el agua es vida Muy y contentos. además trae mucha alegría porque también la economía, el campo, lo que tiene que ver con la producción agropecuaria va para arriba. Buen estado de ánimo. Así es. El escenario, pues ¿cómo podemos decir, profesor Gavino? Creo que ahí va marchando, ¿no? El país. Sí, 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 no obstante hay muchos eh, opositores que señalan que este país está teniendo una debacle y no vemos por dónde se vea esa debacle, la economía está cada vez más boyante, los índices de eh, participación del sector privado se ven cada vez más fortalecidos. Simplemente el presidente menciona que el año pasado obtuvieron una ganancia muy importante que ronda de más de los 230,000 millones de pesos de ganancia. Bueno, pues dices tú, la banca privada teniendo ese capital ganancial, ¿cómo explicarnos que se esté yendo al precipicio el país cuando el peso también está muy fortalecido? Hoy que amanecemos con el techo de los 17 pesos, 16.98, Ujú. pues dice uno, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo habíamos visto que en un de los regímenes anteriores hubiese esa posibilidad de ver que el peso se apreciara? Veíamos que el precio del peso era una devaluación constante. Y ese profesor Gavino, a propósito de este comportamiento de nuestra moneda, el peso, con relación al dólar, yo recuerdo ya algunos ayeres, y en particular en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, Sí, y me traigo a la mente pues una situación
que me tocó experimentar de manera personal porque estábamos haciendo ciertas remodelaciones en la casa de mis papás en aquel entonces y fuimos y aún con que ya habíamos contratado, no recuerdo si trabajo de herrería para la casa, puertas, ventanas, no nos quisieron sostener el precio porque se vino una devaluación del dólar. Sí. Híjole, se incrementó prácticamente al 100% lo que se había cotizado y lo que ya habíamos presupuestado y pagado, pero ni así nos dijeron, ahora vale tanto si les interesa. El periodo, Y ese tipo de situaciones que experimentaba uno, pues no podía uno comprenderlo. Ahora ya, a paso del tiempo, vemos pues el impacto que tiene una devaluación de nuestra sí, moneda con relación al dólar. sí, sí, ahí empieza precisamente uno de los principales factores que hicieron que nuestra moneda se devaluara tanto, a tal grado de que llegamos a tener en el periodo del presidente Miguel de la Madrid una devaluación de 2000%. Sí, Entonces, cuando hay esa situación tan catastrófica, pues sí, efectivamente se resiente en los niveles de producción, en los niveles de comercialización, y eso pues verdaderamente lo que hace es que se trastoque todo el panorama social, político, económico, hasta cultural. Entonces, el tema de las constantes devaluaciones que se generaron y depreciaciones de nuestra moneda que se generaron principalmente después del periodo del presidente Miguel de la Madrid, no le quedó otra al que ocupó la presidencia en el siguiente sexenio, quitarle tres tres ceros. ceros a el peso porque ya era demencial pagar en millones de pesos. Entonces decía uno, ¿cómo es posible que se estén generando estos niveles de devaluación y el proceso inflacionario, como bien lo señala en el sentido de que pues de un día para otro los precios se elevaban estrepitosamente? Sí, a grado tal de que por más que en aquel entonces se le comentó a la persona, oye, es que ya convenimos, ya pactamos, ya está todo. Háganle como quieran. No, no te surto, no te doy, no te hago el trabajo y hazle como quieras porque pues no voy a perder yo. Sí. Así era terrible. Y ahora, pues sí, claro está que tiene en algunas ciertas actividades, ciertos rubros, a lo mejor afectaciones mínimas, leves, pero pues siempre será muy interesante tener una moneda estable. Claro, por Se comentaba el supuesto. presidente la cuestión del impacto en la deuda, por ejemplo, que se tiene contratada en Y ahí, dólares. qué bueno, eso es lo más importante. Pues otro aniversario más que se vivió por parte de el ahora presidente del país con motivo de aquel histórico 1 de julio del año 2018, ya quinto aniversario. Debo de confesar pues que por circunstancias, algunas de ellas pues ajenas a mí, no pude asistir al Zócalo, me quedé con las ganas. Sin embargo, pues tuve la oportunidad de darle seguimiento Por supuesto. por medios de comunicación y también interesante que tuve la oportunidad de andar por la ciudad, en el centro, la Plaza de la Liberación, y pues quiero pensar que, y además así es, todos los sábados muchísima gente, Sí, pero me puse a hacer un ejercicio y vi afortunadamente en la Plaza de la Liberación a las familias, a la gente haciendo su vida muy tranquila, con cotidianidad. Mucha gente
vi dinamismo en la economía porque veía pues que algunos estaban comprando una cosa, otros llevaban otra cosa, pero sin embargo, con independencia de eso, vi a la gente tranquila. Lo mismo que me tocó ver también la misma situación allá con los que se congregaron dentro de el contexto de la celebración en el Zócalo. ¿Qué significado le da usted a esto que se vivió en el Zócalo, principalmente? Primeramente, pues tenemos que señalar que el nivel de aprobación del ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador no ha disminuido. Ese nivel de aprobación está perfectamente documentado, de que tiene más del 70% de aprobación de los mexicanos. ¿Qué significa eso? Que tiene capacidad de convocatoria porque los hechos demuestran que efectivamente se ha entregado a ser un presidente del pueblo. Efectivamente, el llegar a cumplir 5 años de gobierno con ese nivel de aprobación, ninguno de los presidentes anteriores lo había tenido. Entonces tiene un gran significado porque el pueblo sigue confiando en él, sigue manteniendo ese interés de ver cómo va a seguirse manteniendo él con esa impostura, con esa forma de determinación de ser un presidente fiel a sus principios, un presidente que tiene esa categoría de decir, yo no soy un pelele, yo soy un hombre que me debo al pueblo y al pueblo voy a servir con mucha determinación y con mucha responsabilidad. Entonces, no era para menos que este 1 de julio así se volcara de nueva cuenta la población a manifestarle su apoyo. Por lo tanto, estamos encontrando que el presidente de la República terminará su sexenio porque así ya lo está adelantando. Y había algo que dentro de la, de la manera de expresarse de los asistentes al día, a este sábado 1 de julio, pero que no se manifestaba así en las tomas ni nada, pero que los gritos eran de reelección. Entonces, obviamente, no oye el canto de las sirenas el presidente como para decir, me voy a reelegir, voy a ser... No, él es un demócrata, así lo ha demostrado en los hechos. Terminando su sexenio, él se va enfáticamente a su rancho, a Palenque. Por lo tanto, él lo ha seguido reiterando, no se va a involucrar en política para que el presidente que llegue a recibir la estafeta gobierne con su forma, con su propio sello, sin que se note y diga que está bajo los auspicios del presidente saliente. Por lo tanto, yo tengo la plena convicción de que sí se irá a su rancho y ese compromiso no se lo puede de ninguna manera tergiversar de que él va a ser el que va a estar detrás de quien vaya a sucederlo. No, yo creo que en ese sentido, la o él va a ser un presidente que tendrá todo el apoyo de los morenistas y por lo tanto va a ser muy significativo que le imprima, que le dé un sello específico bajo los propios sentimientos de que la cuarta transformación debe continuar. La cuarta transformación llegó para quedarse.
Y entonces este es un proceso, esta es una forma de estar generando esa inquietud dentro de la población. Rescato lo que comentaba su intervención anterior, de que en lo que se vivió como parte de los que estuvieron en el Zócalo Reunidos, esa la intencionalidad pues de muchos que piden la reelección en este caso al presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un tema al que yo no le rehuyo a poder analizarlo, comentarlo. Debo de manifestarle que yo no lo comparto. Yo no soy partidario de la reelección. Pero usted, con toda la experiencia política que tiene, deme su opinión usted sobre la reelección, profesor Gavino. Bueno, primeramente tenemos que tomar en consideración que anteriormente, hasta antes del presidente Lázaro Cárdenas del Río, eran cuatrienios. Okay. Entonces, el presidente Lázaro Cárdenas, viendo que en 4 años era muy difícil que se pudiera generar todo un proceso y una consolidación de un régimen enfocado a llevarle a la población los satisfactores que se requieren en todo proceso gubernamental. Entonces, ¿qué hace el presidente Lázaro Cárdenas? De cuatrienios lo incrementa a sexenios, pensando en que también no era factible los quinquenios. Entonces, en ese sentido, se reforma la Constitución para que pase a ser de 4 a 6 años el periodo gubernamental. Desde luego que el tema de la reelección es muy escabroso porque desde luego que uno de los principios que animaron a los revolucionarios fue precisamente ese aspecto del sufragio efectivo y la no reelección. Recordemos también que el presidente Porfirio Díaz tiene un periodo gubernamental de 4 años y él cuando inicia su forma de estar en contra de el presidente, lucha en contra del presidente Juárez, el presidente Juárez lo derrota, luego también Lerdo de Tejada se quiere reelegir y el general Porfirio Díaz enarbola la bandera antirreeleccionista. Entonces, pasa por ese periodo de 4 años, pero luego, pues... Qué paradoja. Vuelve otra vez a decirle a su compadre Manuel González que quería también reelegirse. Y por eso va y lo increpa y le dice, oye, compadre, pues por ahí andan diciendo que te quieres reelegir. Y le dice, no, compadre, no andan diciendo, tú eres el que andas diciendo. Por lo tanto, pues el presidente ya de nueva cuenta, Porfirio Díaz, vuelve otra vez a ganar la presidencia de la República y transcurren pues lo que todo el mundo sabemos, un largo periodo gubernamental, porque ese asunto lo conquistó por las armas, y por las armas tenían que también derrocarlo. Sí. Y la situación ahí fue muy, muy, muy específica, porque el presidente Madero, pues sí, un gran demócrata, sí fue el que impulsa este proceso democrático
y pues ahí se sientan las bases para que no haya más una situación de esa naturaleza, y lo que nosotros podemos entender es que efectivamente ese tema de la reelección a todo mundo le causa escozor, porque pues se pudiera generar una situación de prolongación de mandato, de maximato, de como le queramos llamar, de dictadura, incluso si así, con todo lo que dice el presidente, de que no va a tener ya mayor injerencia, le dicen dictador, no, pues entonces, si él alentara un poco esa situación de la reelección, no estaríamos en condiciones, porque también hay otro detalle, el periodo de la bombilla con el general Obregón, cuando ya quiso reelegirse, y que hay su asesinato, su magnicidio, es precisamente por ese espíritu reeleccionista. Entonces, el presidente es muy certero en su pensamiento, porque además es un amplio conocedor de la historia de México, y eso hace posible que él asuma una actitud antireeleccionista. Por ello, yo creo que vamos a tener paz social en ese sentido, no va a haber de ninguna manera una inestabilidad política ni social. Oiga, profesor, pues prácticamente ya está desbordado la cuestión de la efervescencia política para de lleno vivir lo que el próximo año será un proceso electoral para intenso una elección presidencial. Sí. Como usted dice, intenso, pero pues muy interesantes los escenarios. Sin duda. Por parte de una coalición de partidos, ahí están ya llevando a cabo internamente sus procesos para poder ir encaminando lo que pudiera llegar a ser luego ya de manera formal un candidato a la presidencia, y la oposición, pues, que aunque rezagada y como sea, pero pues ahí sigue, y a mí lo cual me parece correcto. Pero ¿cómo ves lo que está pasando? Bueno, pues la politización que ha generado este régimen ha sido precisamente para que haya conciencia política, conciencia social, en el sentido de saber diferenciar los bloques, cómo están manteniendo esa forma de luchar por el control o por el llegar a asumir la responsabilidad de la presidencia en el 24, y los bloques están perfectamente identificados con el conservadurismo y con quienes mantienen posiciones liberales. Entonces, en ese sentido, creo que ya la gente define perfectamente quiénes son de derecha, quiénes son de izquierda, quiénes son los que se colocan al centro y se corren conforme conforme la marea pueda ir generando ese flujo y reflujo, ¿no? Entonces, yo creo que el asunto que va a generar es que pues el bloque opositor al régimen, encarnados en el Partido Acción Nacional, en el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. ¿Ahora qué pues, es el Frente Amplio va por México? ¿Qué? Ese Frente la autoridad Amplio electoral creo que ya les permite, ¿no? Frente Amplio que va por México. Frente Amplio por México. Entonces, mientras que el bloque en donde se ubica Morena, el PT y converge el Verde Ecologista, pues ahí hay un posicionamiento muy
bien identificado, que es continuar con el proyecto de la Cuarta Transformación, y en ese sentido, pues, van a darse aspectos muy interesantes, porque, pues, ya hay que ver que la próxima elección federal va a ser una de las elecciones más grandes de la historia por lo que se va a elegir. Imagínense 300 distritos electorales, que luego se hacen 500 diputados, luego 9 gubernaturas, los senadores de la República, que son 128 senadores que se van a elegir. Entonces es una elección muy fuerte, muy competida, y el hecho de que también en Jalisco vaya a haber renovación de los poderes ejecutivo, legislativo y también municipales, pues entonces va a ser una elección muy competida. Y desde luego que esto hace que los partidos políticos se apuren a ganar el afecto y el apoyo del electorado, pero yo veo cada vez más distante el apoyo que pueda tener este Frente Amplio que ya lo veíamos desde la elección del 21, nucleados. Entonces, este Frente Amplio por México, que así ya se van a definir para ir a la contienda electoral, pues yo lo veo como que no prende. Una, porque no hay la confianza ya, un partido que viene a menos. Fíjese, licenciado Jerónimo, ahorita la bancada de los senadores del PRI se ha achicado por la renuncia al PRI de 4 de sus más destacados miembros. Uno de ellos, el exsecretario de Gobernación, Osorio Chong, sí. Claudia Ruiz Massieu, Rubiel Ávila y otra senadora de la República. Entonces, se ha disminuido la bancada de los senadores del PRI en el Senado a la 4ª posición. O sea, de haber sido el partido gobernante en 2012, 2018, ahorita está en los peores momentos. Y luego, si lo vemos con su dirigente nacional, pues no vemos que lo pueda llevar, que pueda conducir este frente opositor por buen camino, porque también, pues en el caso de Acción Nacional, pues allí están 2 contendientes que están, por un lado, el exsecretario también de Gobernación de Vicente Fox, Santiago Krill, y la senadora Xóchitl Gálvez. Entonces dice uno, ¿cómo es posible que entre ellos no pueda haber conjunción o no puedan definir uno u otro? Porque también van a presentar los del PRI, ¿quiénes? Ya también el Partido de la Revolución Democrática ya está también presentando 2 precandidatos. Entonces la contienda va a estar muy interesante. Sí, cómo no. Muy interesante, así de que, pues nada más, hay que seguir muy de cerca y, bueno, pues, ¿cómo le podré decir? Tomarlo con el mejor sentido del humor, ¿no? Por supuesto. ¿Para qué enojarnos? Desde luego. Yo veo ahí a muchos que se apasionan y, oye, yo quisiera. Así es. Está bien. Claro. Nosotros tranquilos. Totalmente. Profesor, un gusto. Qué gusto volver a tener aquí. Y lo esperemos, ¿no? La siguiente semana. Estaremos presentes con mucha atención. Vamos a un corte y regresamos. Qué bueno que continúa con nosotros. Y miren, ya está aquí en el estudio para su participación semanal el abogado Eduardo Montaño Ramírez. Eduardo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues gracias por
el recibimiento aquí en el estudio, así reacomodados ahora. Sí, mira, ahora te tocó ese lugar, porque Caí en blandito, te pues. lo ofrecimos y te dimos a elegir y tú decidiste ese, así de que Perfecto. tienes queja para decirle a Pamela. No, al contrario, felicitarlos y nos tratan bien y mira, hasta nos invitan Nuestras un aguas. poco de agua porque a veces sí hace falta para comentarlo. Bueno, pues muchas gracias, Eduardo, por de nueva cuenta, como todos los programas, acompañarnos. Y ahora, ¿qué tema, por favor, nos quieres platicar, abordar con Pues nuestra audiencia? te escuchaba hace unos momentos que hablabas sobre que habías acudido a un lugar, a una plaza, y ves, te empieza a llamar la atención cómo, cómo transita la gente, cómo se pasea, por ejemplo, en un día de asueto, que no es enteramente de asueto, un sábado, porque mucha gente trabaja, hay mucha actividad de todo tipo, comercial, de descanso, pero de diversión, de traslado. O sea, funciona la ciudad muy intensamente. Pero si alcanza uno a advertir, quien se fija, cómo, cómo la gente ahí va caminando, se va trasladando, va haciendo ciertas actividades, ciertas compras, ciertos paseos, ves a una familia paseando, ves ciertas actividades, en algunos casos hasta culturales, en donde hay actividades pues que hay payasos, mimos, músicos independientes, hay turismo, hay en algunos casos recientes, en el mayo pasado y se prolongó en algunos casos, la presentación de ciertas figuras o esculturas en el centro de la ciudad. Entonces, en nuestra ciudad, cuando vamos al centro de la ciudad, pues es encontrar una gran concentración de, de esos aspectos, ¿no? Ejemplos de cómo transita la gente, cómo se comercia, cómo hay como arriba a nuestra ciudad muchos visitantes, y no nada más visitantes extranjeros o de otras partes, sino de zonas cercanas a la zona metropolitana que pocas veces acuden. Pero, ¿qué lectura se le puede dar a esas escenas? Porque esas escenas se repiten en muchos lados de la ciudad, de nuestra zona metropolitana, se repiten en las ciudades cercanas a la zona metropolitana, pero también se repiten en todo el estado. Y en muchas regiones del país. Y eso se va replicando en muchas partes de México, ¿verdad? En muchos estados. Sí. Pero ¿qué te dice eso? O sea, ¿cómo es, qué sensación transmite? ¿Qué información te da? ¿Qué imagen vemos? Porque cuando empezamos a sentir, como lo hemos empezado a sentir, que el proceso político ha iniciado, que vemos cómo empiezan a aparecer grupos, cómo empiezan a aparecer candidatos, cómo empiezan a mostrarse personajes con diferentes discursos, con diferentes orígenes, con diferentes signos, ¿verdad? Y empiezan a hablar y a cuestionar, algunos los tenemos bien identificados, están bien identificados, que ven el lado negativo de todo y vemos o los escuchamos cómo empiezan a
alarmadamente a expresar que nuestro país está destruido, que vamos a la catástrofe, que es un caos nuestra patria, ¿no? Que, 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 que empiezan ellos a señalar cosas con un discurso muy recurrente, en algunos casos muy cansado, un discurso que no tiene el eco que ellos quisieran, ¿no? Porque por una parte podemos escuchar a ciertos personajes de la política en que señalan que nuestra sociedad pues está destruida, que el sistema político de nuestro país está destruido, que nos han mentido, que nos han saqueado, que está lleno de violencia en nuestro país. Pero por otra parte, uno como ciudadano sale a las calles, te subes, te transportas a un trabajo, a un destino urbano, a otra ciudad, y sí, es verdad, hay algunos accidentes, hay algunos casos, pero en general vemos cómo hay una estabilidad que no es gratuita, no es una estabilidad forzada. Por ejemplo, tú vas en tu automóvil, o vas en un camión, en el tren, o vas caminando en las calles de nuestra ciudad, y vemos cómo los transportes militares circulan. De cómo de la observación que haces respecto de a veces transitando por las calles los vehículos, luego también veías vehículos de transportación de militares. Nos termina, por favor, de platicarnos. Bueno, yo quiero hacer un ¿Cómo contraste. lo ves eso? Quiero hacer un contraste en cómo, en lo personal, cómo advierto ahora la presencia de vehículos militares y cómo se advertía en años pasados, cómo esa sensación quizás sí es subjetiva, porque es una apreciación personal, es una apreciación emocional quizá, pero se da uno cuenta, por ejemplo, que la presencia militar a lo mejor a veces o casi siempre es fuerte, ¿no? Se siente la presencia, pues es gente vestida de otra manera, transportándose de otra forma. Hoy curiosamente observaba que traen cascos y normalmente pues, sus cascos no son brillosos, traen camuflaje, etc. Entonces uno se fija en ciertos detalles, ¿no? Pero la presencia no es hostil y la recepción de la gente no es ni siquiera de temor. Al menos eso es lo que yo veo. Y los ves en la Plaza Tapatía, los ves en la Avenida López Mateos, en ciertas plazas, ciertos cruceros. ¿Qué sensación proyecta? Yo he hablado con personas que han viajado a ciudades en el Cono Sur, en otras épocas, a ciudades en Centroamérica, a ciudades en Estados Unidos, y puedes hacer comparaciones, ¿no? De cualquier conversación, puedes abrir los diarios, puedes entrar a internet, en todas partes existe una situación semejante. Sin embargo, hay lugares en donde la presencia, por ejemplo, de las autoridades es bien recibida y en otros es confiable y en otras partes no. A eso quiero llegar. Cómo aquí se percibe cierta confianza, cierta tranquilidad, cierta certeza, cuando menos en la zona metropolitana, de que esa presencia de la autoridad
no representa ninguna amenaza. Entonces, eso empieza a confirmar esa opinión sobre la estabilidad. Estabilidad, ¿qué significa eso? Un periodo, sí, importante, sí, de efervescencia política, sí, un periodo que tiene, pues, problemas de todo tipo, pero un periodo de paz. Es cierto que existe un, un problema de delincuencia muy focalizado, muy relativo. Y digo relativo porque si somos una población de 120 millones aproximadamente de habitantes, 2000 y tantos municipios, si tú empiezas a revisar en cuántos municipios hay violencia, hay eventos violentos, es una proporción menor, que en algunos casos es importante y en algunos otros se magnifica para proyectar imágenes críticas que cuestionan. Pero en general, nosotros, este periodo, esta tranquilidad que podemos estar viviendo, en otras épocas no se vivió. Este es el 5º año de este gobierno. En otros periodos, a mí me ha tocado vivir como unos 5, 6 o 7 periodos presidenciales, y yo veía, yo me daba cuenta, porque siempre se dan cuenta, siempre nos llamó la atención los procesos de inflación, el aumento del dólar, cierta carestía. A mí me tocó vivir periodos de carestía hasta de pasta de dientes, de ciertos productos vitales, ¿no? El aumento, el acaparamiento. Nada más te vendían un kilo de de muchos, tortilla, de un muchos kilo de productos. azúcar. Y ahora, sin haber una gran abundancia, hay prácticamente todo, ¿verdad? Ves la vida social, cómo se refleja en la cantidad de restaurantes que existen, que van, opciones, la cantidad de espectáculos que se dan, la cantidad de muestras culturales que vas encontrando y dices, eso es te proyecta una sensación de estabilidad, de calma. Es cierto, hay problemas, Claro. pero hay una calma. Lo que se contrapone con esas llamadas alarmistas de algunos candidatos, de algunos partidos, de gente que pues ve el lado negativo siempre de las cosas, ¿no? Fíjate, Eduardo, que como parte de mi formación académica, suelo en determinados momentos poner en práctica precisamente este ejercicio de observación. Ya, de hecho, mi vida y el ritmo que le imprimo se ajusta siempre a la cotidianidad y de una manera muy simple, muy llevadera. Sin embargo, en ciertas ocasiones sí hago este ejercicio de observación y precisamente me di la tarea de hacer, aprovechando que el 1 de julio pasado me encontraba en la zona céntrica de la ciudad, en el centro histórico de hecho, de hacer este ejercicio de observación, que salí de mi oficina ya como a la hora de comer, 2:30, y salí con esa idea de hacer un ejercicio de observación a propósito pues de el 5º año de aquella elección histórica del 1 de julio en el que
se dio el triunfo del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo hice con el propósito de ver la manera como la gente en ese momento estaba llevando su vida, pero también en el sentido de ver si había alguna situación en el aspecto político en la sociedad, por ejemplo, si había alguna manifestación en especial en contra del actual gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad pues de ver eso, de que la gente en su cotidianidad está llevando bien la vida, ¿sí? Todo el mundo traemos la problemática a cuestas, hay circunstancias complicadas. En otras ocasiones me ha tocado ver, por ejemplo, aquí también en la parte de la ciudad, las manifestaciones de familiares que de manera triste y pues han perdido seres queridos, están desaparecidos, etcétera, etcétera, ¿no? Esos problemas ahí están y nadie hasta el momento los evade, ¿no? Ni mucho menos. Pero sí, ese día en particular dije, a ver, voy a hacer este ejercicio para ver si hay muestras de de quejas, de protestas, y pues no. Entonces vi la cotidianidad y vi a la gente viviendo su vida normal, no vi a la gente en una situación de que estemos de miedo, de vivir con De miedo, alarma. de alarma. ¿Eh? Entonces eso fue lo que rescaté ese día, y por eso lo comentaba al profesor Gavino, y ahora qué bueno que tú decidiste también abordarlo. Y bueno, con independencia, en efecto, coincido contigo de que sí, cada quien traemos nuestros problemas, pero pues afortunadamente no veo yo una situación que se esté convulsionando la sociedad, el tejido social, y qué bueno, eso me permite también ver que ahí vamos. Por fortuna, vivimos un periodo pacífico que tiene muchos problemas, que no está ausente de violencia, porque existen esa parte de la sociedad que se duele, que está sufriendo, que ha sufrido sobre todo la pérdida de seres, la desaparición de seres queridos, de gente que ama mucho y que no la encuentra. Y que no ve respuestas de autoridades como las fiscalías, los tribunales, las policías. No hay respuesta, ¿verdad? Pero eso es en lo local, en lo inmediato, y en muchas partes del país se da. Sin embargo, esos grupos de personas que han sido dejadas fuera de la justicia, que no se les da justicia, son una parte de la población. Pero la gran población que tiene trabajo, la gran población que tiene acceso a la salud, la gente que tiene posibilidad de ir a la educación, que tiene sus hijos en la escuela también, es, es el otro polo de esa imagen. ¿Sí? Y afortunadamente, en nuestro país es la mayoría, es una gran parte de la población que puede ir a las universidades, a las primarias, a las escuelas, que puede acudir a los hospitales, que puede acudir a sus fuentes de trabajo. Entonces, viéndolo, las radiografías los análisis especializados nos van a decir cómo estamos. Pero hay una forma general de saber cómo está nuestro país, preguntándole a la gente común,
a la gente en las plazas. Si tú vas a los mercados, a los tianguis, si tú vas afuera de las escuelas, si escuchas a las mamás, hay un sinfín de problemas, pero son problemas muchos domésticos, incluso pues de todo tipo, ¿no? Sin embargo, se puede apreciar un estado, en forma general, un estado de paz, no ajeno a hechos de violencia, no ajeno a necesidades o enfermedades, pero sí un periodo de paz. No hay, afortunadamente, conflictos militares, conflictos bélicos importantes, no hay rebeliones, no hay movimientos sindicales que estén protestando, golpeando, no hay estudiantes en las calles pidiendo justicia, ¿verdad? Sí están las madres y los padres y los familiares de los desaparecidos. Así es. Esos habrá que darles justicia. Por supuesto que sí, Eduardo. Mira, pues como siempre, Eduardo, te pido por favor que nos acompañes para ir a la parte final del programa, porque de hecho, muchas gracias, Eduardo. Gracias, Jerónimo. De esta manera, gracias a la audiencia. porque de esta manera hemos llegado a la parte final de uno más de sus programas de Ecos de la 4T. Hasta la próxima.